Hola compañeros, en este video vamos a explicar cómo se hace la construcción de un sensor sísmico casero. Este video va dirigido a los estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales que están cursando la asignatura Enseñanza de las Ciencias de la Tierra dirigida por el profesor Juan Manuel Moreno. Para empezar debemos tener en cuenta el uso apropiado de la protoboard. En esta imagen podemos ver cómo se ve una protoboard físicamente en la vida real y cómo sería la configuración que tiene internamente. Estas lineecitas que aparecen acá básicamente son conexiones o cables, si se puede apreciar de esa manera, en la cual se pueden conectar los diferentes componentes electrónicos para hacer las pruebas. En el taller anexo se va a dejar un link para que se pueda apreciar un video en donde enseñan a manejar esta herramienta. Bien, ahora vamos a ver el circuito esquemático. Este circuito es donde está dispuesta la simbología de todos los componentes que vamos a utilizar y cómo deben de estar conectados entre sí. Acá podemos apreciar una fuente de voltaje, un sensor piezoeléctrico, un transistor, una resistencia variable, un condensador electrolítico, un circuito integrado 555, otra resistencia, un LED, un diodo emisor de luz y un buzzer. Físicamente el circuito 555 se ve así e internamente está de esta manera. El transistor 2N2222 con su respectiva configuración y cómo está configurada en la vida real los pines del componente. Una resistencia cual está configurada con un código de colores. En este caso vamos a utilizar dos resistencias, una de 1 kilo ohmio, la cual debe tener los colores café, negro, rojo, y otra de 10 kilo ohmios, la cual debe tener los colores café, negro, naranja. Un potenciómetro, el cual es una resistencia variable, un condensador electrolítico de 100 microfaradios, un LED, diodo emisor de luz, un buzzer, cable UTP para poder hacer las conexiones que requiere en la placa de prueba o en la protoboard, y cable Ribbon para hacer conexiones y extensiones de algunos componentes, que en este caso serían el sensor piezoeléctrico y el potenciómetro. Para iniciar debemos colocar en el centro de la protoboard el circuito integrado. Esta ranura que está en la mitad de la protoboard está dispuesta para que se puedan colocar todos los circuitos integrados, ya que si le colocáramos en esta parte o en esta parte se podría hacer un corto en los pines que tiene el circuito. Después vamos a hacer la configuración de los cables, vamos a hacer todas las conexiones. Como ven, según el esquema, vamos a utilizar primero la parte interna o la línea interna en ambos casos de la protoboard para que sea el positivo de nuestro circuito, y la parte externa va a ser el negativo. Como vamos a utilizar conexiones tanto arriba como abajo, hicimos estos puentes. Acá conectamos positivo con positivo y negativo con negativo para que se pueda ver mejor organizado el circuito en nuestra protoboard. Entonces, en el circuito está conectado, están puenteados el pin 6 y el pin 7. Para efectos de utilizar este circuito integrado debemos tener en cuenta que acá en esta esquinita, en una de las esquinas, en este caso está acá, es donde muestra cuál sería el pin número 1. Entonces, cuando veamos esta ranura, el pin que está debajo de esta ranura va a ser el pin 1 y se va a configurar de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, continuamos acá arriba, 5, 6, 7 y 8. Listo, para tener en cuenta a la hora de hacer la conexión. Vamos a puentear con un cablecito el pin 6 y el pin 7, como lo muestra el esquema. El pin 8 va a positivo, al igual que el pin número 4. Miren, va a la parte interna, a la conexión de la línea interna que está acá, va positivo. El 1 va a tierra y estos cables que deja acá es para hacer otras conexiones. Ya van a ver, este por ejemplo que sale el pin 3 va a ser para conectar el buzzer o el que va a emitir el pitido, y este que está acá va a ser para conectar un pin del transistor. Este es el sensor piezoeléctrico. El sensor piezoeléctrico nos va a servir para detectar la vibración en caso de que haya el sismo. Este tiene una configuración internamente el cual produce una señal de voltaje y la va a emitir al transistor para que este active el circuito. En este caso la parte interna va a ser el positivo y la parte externa va a ser el negativo. Miren, como les estaba comentando, el cable Ribbon va a servir para hacer la extensión. El azul va a ser el positivo y el verde va a ser el negativo. Igualmente el potenciómetro requiere una extensión porque no se puede colocar en la protoboard. Se van a conectar el centro con cualquiera de los dos extremos del potenciómetro, de los pines del potenciómetro, y este va a ser una conexión que va a ser el verde, y este, el pin que queda libre, va a ser la otra conexión. En este caso el color no influye porque no tiene ninguna polaridad. Se puede conectar la resistencia de cualquiera de las dos maneras. Como les comentaba, el circuito integrado 555 tiene una muesca en el pin 1. Algunos tienen el puntico, como en este caso que tiene el punto y la muesca, algunos solo tienen el punto y algunos solo tienen la muesca. En cualquiera de los casos que se presenten, entonces se refiere a que donde esté la muesca, el pin que esté acá al lado izquierdo va a ser el pin número 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 en ese orden, como haciendo una U. Igualmente el transistor 2N2222 requiere una configuración, entonces sería, este es el emisor en la parte esquemática, en la simbología, base y colector, y en la parte física, mirando de frente el transistor por donde está la parte plana, va a ser el pin 1, el pin 2 y el pin 3. El LED tiene una polaridad. Si ustedes se fijan en la parte interna del LED hay una batica que es más delgadita que la otra. Esa delgadita es el ánodo o el positivo del LED y la parte más gruesa sería el cátodo o el negativo. Entonces positivo, negativo. El buzzer también tiene una señalización en la parte superior donde indica cuál es el positivo y cuál es el negativo. Se debe tener en cuenta a la hora de conectar en la protoboard. Al igual, el condensador electrolítico tiene una polaridad, viene señalizado en la parte de donde está la referencia del condensador. Hay una línea donde trae una flechita gris y también trae el signo negativo, lo cual quiere decir que esa es la pata o el pin negativo del componente. Ahora vamos a fijarnos en cómo se hace la conexión. Ya les había mostrado los cableados, ahora vamos a continuar con los demás componentes que hacían falta. De la conexión que hay entre el pin 6 y el 7, puede ser cualquiera de los dos, va a salir una resistencia variable. Listo, no importa el orden en que conecten el color de los cables porque este no tiene ninguna polaridad. Adicionalmente, en esa misma conexión, se dice que es la misma conexión, pero pues yo utilicé pines diferentes para que no hubiera amontonado. ¿Por qué es la misma conexión? Porque acá está puenteado el pin 6 y el pin 7. Sale el condensador. Como sale el condensador a la línea negativa, entonces debe tener en cuenta que la patica que tiene la referencia con el negativo debe ser la que va conectada obviamente a negativo. En el caso del potenciómetro, este va conectado al pin positivo, a la línea positiva, entonces se debe conectar en la línea interna y el condensador en la línea externa. Ahora vamos a mirar la parte de abajo. Como les había comentado, los cables se alistaron para que quede acá el buzzer. Como también va un pin a la línea negativa, entonces se debe dejar el negativo del buzzer hacia ese lado. Igualmente con el diodo emisor de luz, se debe dejar el pin negativo hacia el negativo, como aparece acá. Y el positivo va conectado con una resistencia de 1 kilo ohmio, que a su vez va conectada a la salida del circuito integrado, que es el pin número 3. Como estos son de salida, son los que van a indicar que está en funcionamiento el sensor que dio la señal, pues entonces van los dos conectados al pin número 3, tanto el buzzer como el LED. Esta resistencia es de protección para que el LED no se queme. Ahora, del pin número 2 salen dos componentes, una resistencia de 10K, como se pueden dar cuenta acá, y el transistor, el cual va a ir conectado el colector, es decir, el pin número 3 a la patica número 2 de nuestro circuito integrado. La patica número 1, que era este cable que ya habíamos mostrado en una diapositiva anterior, va conectada al negativo, que sería el emisor, y la base, que es donde va a entrar la señal que va a emitir el sensor, va conectada a la mitad o al pin número 2 del transistor. Acá sí debemos tener en cuenta la polaridad del sensor piezoeléctrico, es decir, el positivo va a ir directamente a la base o al pin número 2 y el negativo va a ir conectado a la línea negativa de la protoboard. Adicionalmente, yo dejé estos dos cablecitos para poder conectar con los caimanes la fuente de voltaje que se va a utilizar, bien sea si ustedes van a utilizar este cargador que es de 12 voltios. El circuito integrado puede soportar, se va a activar desde 5 hasta 12 voltios. Considero que es mejor utilizar una fuente de 12 voltios para que pueda funcionar de una mejor manera el circuito. O también, como lo mencioné, puedo utilizar una pila de 9 voltios con un conector. Ahora vamos a ver un video de funcionamiento del sensor de sismo. Vamos a ver que cada vez que se varía la resistencia que está conectada en el pin 7, se puede evidenciar que aumenta o disminuye el tiempo de duración del pitido de la alarma.